Érase, una vez, en un lugar donde el viento cantaba bajito y las estrellas parecían copos de nieve que se habían olvidado de caer, un reino llamado Elindra, el reino helado. No era un frío que lastimara, era un frío suave, casi cariñoso, como cuando metes la mano en la nieve recién caída y no te quema, sino que te adormece los dedos de una manera agradable. Los árboles no tenían hojas verdes, sino cristales que tintineaban como campanitas cuando el aire los movía. Los ríos no corrían, se deslizaban despacito, como si fueran miel helada, brillando con un azul tan profundo que mirar el fondo era como asomarse a otro cielo. En el corazón de Elindra vivía Lira, una niña que no recordaba haber nacido en ningún otro lugar. Tenía el pelo del color de la nieve al atardecer, ese blanco con reflejos rosados y violetas, y los ojos como dos pedacitos de lago congelado. No tenía mucho frío nunca, porque dentro de ella llevaba una pequeña llama azul que nunca se apagaba. Nadie sabía muy bien de dónde venía esa llama, ni siquiera ella. Solo sabía que cuando estaba muy contenta, la llama crecía y hacía que a su alrededor nevara más despacito, como si el cielo quisiera abrazarla. Una noche, mientras todos dormían envueltos en mantas de piel de nube, Lira se despertó porque escuchó algo que no era viento ni campanitas de cristal. Era un sonido muy bajito, casi un susurro. Ven a ver el jardín que nadie ha visto. Lira se sentó en su cama. La habitación estaba iluminada solo por el brillo suave de las paredes de hielo tallado. Se puso su capa plateada, la que tenía bordados de escarcha que cambiaban de dibujo según su humor, y salió descalza por el pasillo largo de columnas transparentes. El susurro la guió hasta la puerta más antigua del palacio, una puerta que nadie abría nunca porque simplemente no tenía manija. Pero esa noche, cuando Lira se acercó, la puerta suspiró y se abrió ella sola, dejando salir un aire que olía a jazmín congelado y a recuerdos que aún no habías vivido. Del otro lado no había pasillo, había un puente de hielo tan fino que parecía hecho de aliento. Al final del puente, flotando entre la niebla plateada, se veía un jardín hecho enteramente de flores de hielo que no se derretían nunca, y en el centro del jardín había algo que Lira nunca había visto antes. Un árbol negro con hojas de cristal oscuro, que brillaban como si tuvieran estrellas atrapadas dentro. El susurro volvió, esta vez más cerca. Si quieres, puedes tocar una hoja, pero solo una. Cada hoja guarda un sueño que aún no ha sido soñado por nadie. Lira se acercó despacito. El puente crujía suavemente bajo sus pies descalzos, pero no se rompía. Cuando estuvo frente al árbol, levantó la mano. Su llama azul interior latió más fuerte, como si estuviera emocionada también. Y justo cuando sus dedos iban a rozar la hoja más baja, Lira respiró hondo. El aire se volvió chispitas de escarcha alrededor de su nariz, y entonces tocó la hoja. No fue un toque fuerte. Apenas rozó con la yema del dedo índice la punta más afilada de esa hoja negra como la medianoche, y en ese instante preciso, la hoja se iluminó desde dentro con un resplandor plateado azulado, como si alguien hubiera encendido una linterna muy lejana dentro de un lago congelado. La hoja no se rompió, simplemente se desprendió con suavidad. Flotó un segundo en el aire frente a los ojos de Lira, y luego se deshizo en miles de partículas diminutas que subieron girando hacia arriba, como luciérnagas de nieve, pero no desaparecieron. Se juntaron justo frente a su cara y formaron una imagen temblorosa, casi transparente, como un espejismo hecho de aliento. Era un sueño que aún no había sido soñado por nadie. En la imagen flotante, Lira vio un cielo completamente violeta, pero no oscuro, un violeta cálido, como si el atardecer y el amanecer se hubieran abrazado y no quisieran soltarse nunca. Debajo de ese cielo había un mar, pero no era agua,
Era un mar de nubes tan densas y suaves que parecían algodón hilado con luz, y sobre ese mar volaba, sin alas, sin nada, solo porque sí, un niño un poquito más grande que ella, con el pelo hecho de hilos de aurora boreal que cambiaban de color cada vez que reía. El niño no iba a ninguna parte en particular, solo volaba dibujando espirales enormes, y cada vez que completaba una vuelta, de las puntas de sus dedos caían gotas de colores que al tocar las nubes se convertían en islas flotantes pequeñitas. En una de esas islas crecía un solo árbol con frutos que parecían pompones de luz. En otra había un columpio hecho de rayos de sol trenzados. En otra más pequeña, solo había una hamaca y un libro abierto que leía solo, pasando las páginas con el viento. El niño se dio cuenta de que Lyra lo miraba. Giró en el aire. Se detuvo frente a ella, aunque en realidad estaba a mundos de distancia, y le sonrió. No dijo nada con palabras, pero Lyra sintió claramente lo que quería decirle. Este sueño todavía no tiene final. Alguien tiene que decidir si el niño sigue volando para siempre, o si un día baja a caminar por sus propias islas. Y si baja, ¿qué va a hacer con todo lo que ha creado? La imagen empezó a desvanecerse despacito, como si se estuviera guardando de nuevo dentro de la llama azul que Lyra llevaba adentro. Pero antes de desaparecer del todo, el niño levantó una mano y sopló hacia ella. Una sola pluma hecha de luz violeta y plateada voló desde su palma, cruzó el puente de hielo y se posó justo en el pecho de Lyra, sobre su corazón. No pesaba nada. Se hundió poco a poco, hasta desaparecer dentro de ella. La llama azul de Lyra latió más fuerte que nunca. Por un segundo se volvió violeta. Solo un segundo. Luego volvió a ser azul, pero ahora tenía un brillo nuevo, como si hubiera aprendido un secreto. El árbol negro seguía allí, con una hoja menos. El jardín estaba en silencio otra vez. Solo se oía el tintineo lejano de los cristales de los árboles del reino. Lyra se quedó mirando el lugar donde había estado la imagen, con la mano todavía extendida. Y entonces escuchó, muy bajito, casi como si viniera de dentro de su propia cabeza: quedan muchas hojas y muchos sueños esperando, pero cada uno que toques te va a pedir algo a cambio. Lyra sintió un cosquilleo cálido en el pecho, justo donde se había hundido la pluma violeta. No era dolor, era como si algo dentro de ella hubiera despertado y estuviera estirándose despacito. Entonces, el jardín empezó a moverse. No fue un movimiento brusco, como un terremoto. Fue suave, ondulante, como si todo el lugar respirara por primera vez en miles de años. Las flores de hielo que rodeaban el árbol negro temblaron y sus pétalos se abrieron un poquito más, soltando un polvo fino de luz plateada que flotaba hacia arriba y se quedaba suspendido, formando pequeñas constelaciones que giraban lentamente. El suelo bajo los pies de Lyra, ese hielo tan perfecto y liso, crujió con un sonido como de cristal rompiéndose en cámara lenta, pero no se rompió. En cambio, delgadas venas de color violeta comenzaron a extenderse desde el punto donde ella estaba parada, como raíces de luz que corrían por debajo de la superficie helada. Las venas se ramificaban, alcanzaban las flores, subían por los tallos de cristal y llegaban hasta las hojas del árbol negro. El árbol respondió. Sus ramas oscuras se inclinaron ligeramente hacia Lyra, como si la saludaran. Las hojas restantes, esas que guardaban sueños sin soñar, empezaron a vibrar, produciendo un sonido muy bajito, como miles de campanitas afinadas en la misma nota. Algunas hojas cambiaron de negro puro a un negro con reflejos violetas, igual que el cielo del sueño que acababa de ver. Otras se volvieron un poquito transparentes, y a través de ellas, Lyra pudo ver fragmentos fugaces de otros sueños. Un castillo hecho de nubes que llovía estrellas, un río que fluía hacia arriba,
llevando barquitos de papel con deseos escritos. Una niña, parecida a ella, pero con alas de mariposa de escarcha, bailando en un claro donde la nieve caía hacia el cielo. El puente de hielo por el que había llegado se onduló como una serpiente dormida que se despierta. No se rompió, pero se alargó un poco, curvándose hacia nuevos rincones del jardín que antes estaban ocultos por la niebla. De pronto aparecieron senderos nuevos, hechos de escarcha, que brillaba con tonos que no existían en el Indra antes: lavanda suave, turquesa profundo, un rosa tan pálido que parecía plata derretida. En el aire flotaban ahora copos de nieve que no caían, giraban en espirales lentas, y cada copo llevaba dentro un puntito de color diferente, como si fueran pedacitos del sueño del niño volador que se habían escapado. Lyra dio un paso atrás, maravillada. Su llama azul, ahora con ese brillo violeta mezclado, latía al mismo ritmo que el jardín. Sintió que si cerraba los ojos, podría escuchar lo que el lugar estaba diciendo, que al tocar esa hoja, no solo había liberado un sueño, había despertado al jardín entero, y ahora el jardín quería crecer, cambiar, mostrar más, pero también parecía esperar algo de ella. Un viento suave, cálido por primera vez en el reino helado, le revolvió el pelo. Traía olor a flores que nunca habían existido, jazmín mezclado con menta helada y algo dulce como sueños de vainilla. El árbol negro inclinó una rama baja hacia ella. En esa rama había ahora una hoja nueva que no estaba antes. Era violeta oscura, casi negra, pero con vetas de luz que pulsaban como un corazón diminuto. El susurro volvió, esta vez desde todas partes a la vez. El jardín recuerda ahora y quiere soñar contigo. Toca otra si quieres ver más lejos, o quédate quieta y deja que el cambio te encuentre a ti. El jardín seguía respirando, expandiéndose en ondas suaves de luz y hielo que se entretejían como hilos de un tapiz vivo. Las venas violetas bajo el suelo pulsaban más rápido ahora, y el viento cálido traía ecos de risas lejanas, como si el sueño del niño volador estuviera llamando a alguien más. Entonces, desde el extremo más lejano del puente que se había alargado, donde la niebla plateada era más espesa, apareció una silueta. Al principio, fue solo un borrón oscuro contra el resplandor cambiante del jardín, pero a medida que se acercaba, paso a paso silencioso, sobre el hielo que ahora parecía más suave, como nieve fresca, la figura se hizo clara. Era una persona alta, envuelta en una capa larga que fluía como si estuviera hecha de aurora boreal congelada, tonos verdes, violetas y azules profundos que se movían lentamente dentro de la tela, como si la prenda respirara estrellas. La capucha estaba bajada, pero no del todo. Dejaba ver mechones de cabello plateado que brillaban con reflejos iridiscentes y unos ojos que parecían dos lunas llenas de niebla, grises con vetas de luz violeta. No caminaba exactamente, se deslizaba, como si el suelo se inclinara para facilitarle el paso. Cuando estuvo a unos metros de Lyra, se detuvo. El jardín pareció contener la respiración. Las flores de hielo cerraron un poco sus pétalos. Las venas de luz se calmaron, y hasta el árbol negro inclinó ligeramente sus ramas hacia la figura, como reconociéndola. La voz que salió de debajo de la capucha era suave, profunda, con un eco que recordaba al viento pasando por cuevas de cristal. Has despertado el jardín olvidado, pequeña portadora de llama. Hace mucho que nadie tocaba una hoja. El cambio se propaga ahora, y con él los sueños empiezan a buscar guardianes. Lyra no retrocedió. Su llama azul-violeta latió en respuesta, como si reconociera algo familiar en esa presencia. La figura levantó una mano enguantada en escarcha fina y translúcida. En la palma abierta apareció una pequeña esfera de luz que giraba despacio, mostrando fragmentos del mismo sueño que Lyra había visto: el niño volando, las islas de nubes, el cielo violeta eterno.
Yo soy Auren, el que vela por los sueños que aún no han encontrado soñador. El jardín me llamó cuando sintió tu toque. No todos los que vienen aquí son bienvenidos, pero tú has traído color a un lugar que solo conocía el blanco y el negro. Auren miró alrededor, observando cómo las venas violetas seguían extendiéndose, cómo nuevas flores brotaban en los bordes, con pétalos que ahora tenían bordes luminosos. Luego volvió la mirada a Lyra. El jardín quiere más, quiere que elijas. Dejar que crezca solo, arriesgando que algunos sueños se desborden y se pierdan en el reino, o guiarlo tú, tocando otra hoja, conmigo a tu lado esta vez. Cada elección cambia el Indra un poco más. La pluma violeta dentro del pecho de Lyra vibró suavemente, como si estuviera de acuerdo, o como si estuviera esperando su decisión. El jardín seguía cambiando a su alrededor. Un nuevo sendero de escarcha rosa pálido se abrió hacia un rincón oculto, donde se oía un murmullo de agua que no era hielo, sino algo más cálido. Lyra miró a Auren, con sus ojos de luna niebla y esa capa que parecía tejida con pedazos del cielo nocturno. Las palabras del guardián resonaban suaves, pero de pronto todo le pareció demasiado grande, demasiado desconocido. El jardín que antes era silencioso y hermoso, ahora latía como un corazón vivo a su alrededor, venas violetas corriendo por el hielo, flores abriéndose solas, el puente curvándose hacia lugares que no recordaba haber visto nunca. Y ella solo era una niña, con una llama azul dentro del pecho que ahora temblaba. Un nudo frío, más frío que el de Elindra, se le formó en la garganta. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si despierto sueños que no debí tocar? ¿Y si el reino entero cambia por mi culpa y nadie puede volver a como era antes? El miedo llegó despacito, como nieve que se acumula sin que te des cuenta hasta que te pesa. Dio un paso atrás, luego otro. Sus pies descalzos resbalaron un poco en el hielo que ya no era tan firme. Quería volver al palacio, a su cama con mantas de nube, al silencio conocido, donde solo había campanitas de cristal y no voces que hablaban de guardianes y sueños sin final. Yo tengo que irme, murmuró, más para sí misma que para Auren. Giró sobre sus talones y empezó a caminar rápido hacia el puente, el que la había traído hasta aquí. Pero cuando llegó al borde, algo la detuvo. No fue una mano que la agarrara, no fue una voz que gritara. Fue mucho más suave y por eso más imposible de ignorar. La pluma violeta que se había hundido en su pecho empezó a calentarse. No quemaba, pero vibraba como un latido segundo, sincronizado con el pulso del jardín. Y entonces el puente se movió. No se rompió, no se hundió. Simplemente se acortó bajo sus pies, como si el hielo se estuviera replegando con delicadeza, trayéndola de vuelta hacia el centro del jardín. Y entonces el puente se movió. No se rompió, no se hundió. Simplemente se acortó bajo sus pies, como si el hielo se estuviera replegando con delicadeza, trayéndola de vuelta hacia el centro del jardín. Cada paso que daba para avanzar, el puente lo deshacía detrás de ella, dejando solo un camino que llevaba de regreso al árbol negro. Al mismo tiempo, las copas de nieve que flotaban en espirales bajaron hasta su altura. No eran copos comunes. Cada uno llevaba dentro un puntito de luz violeta, como mini estrellas. Rodearon a Lyra en un remolino lento, sin tocarla, pero creando una barrera suave de luz que hacía difícil seguir adelante. Una de ellas se posó justo frente a sus ojos y por un instante mostró la imagen fugaz del niño volador. Él la miraba, no con tristeza, sino con una sonrisa curiosa, como diciendo, ¿ya te vas? Pero si apenas empezamos a volar juntos. Auren no se movió del lugar, solo observaba, con las manos cruzadas bajo la capa. El jardín no te obliga, pequeña portadora, dijo con esa voz de viento en cristal. Pero recuerda lo que tocaste. Al liberar un sueño, también lo ataste un poco a ti.
Ahora quiere que te quedes hasta que decidas qué hacer con él. Puedes irte, pero una parte de ti y una parte del sueño se quedará aquí esperando. Lira se detuvo. El remolino de copos se abrió un poco, dándole espacio para respirar, pero no para huir del todo. Su llama azul violeta latía fuerte, casi como si estuviera asustada también, pero al mismo tiempo emocionada. Miró hacia atrás. El árbol negro había inclinado más ramas y en una de ellas brillaba esa hoja nueva violeta oscura, pulsando como un corazón diminuto. El miedo seguía allí, pero ahora se mezclaba con algo más: curiosidad, un tironcito cálido en el pecho, la sensación de que si se iba ahora, algo hermoso se quedaría incompleto. Lira estaba allí, atrapada entre el miedo que le apretaba el pecho y la curiosidad que tiraba de su llama azul violeta, como un hilo invisible. El remolino de copos luminosos giraba a su alrededor, suave pero firme, y el puente se había replegado hasta dejarla justo en el centro del jardín, frente al árbol negro que ahora parecía más alto, más vivo. Auren observaba en silencio, sin presionar, con esa calma eterna de quien ha visto nacer y morir miles de sueños. Entonces apareció algo inesperado. No vino del cielo ni del suelo, no fue un sonido ni una sombra, simplemente se manifestó. En el exacto centro del árbol negro, justo donde las ramas se cruzaban como venas, una grieta de luz pura se abrió. No era violeta, ni azul, ni ningún color que Lira conociera. Era blanca dorada, como el primer rayo de sol que toca la nieve después de una noche eterna, pero cálida, viva, pulsante. La grieta creció despacio, como una flor que se abre al revés, y de ella salió una figura diminuta. Era una niña, no mayor que Lira, pero hecha enteramente de luz translúcida. Su pelo era un río de chispas doradas que flotaban sin gravedad. Sus ojos eran dos soles pequeñitos que miraban con una mezcla de alegría y nostalgia infinita. Llevaba un vestido tejido de rayos de amanecer y escarcha que se derretía y reformaba al mismo tiempo. En sus manos sostenía algo, una semilla diminuta, brillante como una estrella caída. La niña de luz miró directamente a Lira y sonrió. Su voz no salió de la boca, resonó dentro de todos, como si el jardín entero hablara con ella. Soy el sueño primero, el que empezó todo esto antes de que hubiera un reino helado. Cuando tocaste la hoja, me llamaste de vuelta, porque tú llevas la llama que yo dejé olvidada hace milenios. Antes de que Lira pudiera responder, la niña extendió la mano con la semilla, la dejó caer al suelo helado, y en ese instante todo cambió. La semilla tocó el hielo, y el hielo se rindió. No se rompió con violencia, se deshizo con ternura, como si hubiera estado esperando ese momento toda su existencia. Del centro del jardín brotó una ola de calor suave, dorado, que se extendió en círculos perfectos. Donde pasaba, el hielo se convertía en agua cristalina que no se congelaba, sino que fluía cantando. Las flores de cristal se abrieron del todo y se transformaron en flores reales, jazmines que olían a verano, rosas que brillaban como auroras, lirios que susurraban melodías olvidadas. El árbol negro se iluminó desde dentro. Sus hojas oscuras se volvieron verdes, luego doradas, luego multicolores, y cayeron como lluvia de pétalos vivos que al tocar el suelo brotaban en hierba suave, en musgo esponjoso, en caminos de flores silvestres. Las venas violetas se expandieron hasta el horizonte, pero ya no eran solo violetas. Se mezclaron con todos los colores del amanecer, del atardecer, del mediodía. El cielo sobre el Indra, que siempre había sido un manto de nieve eterna y estrellas frías, se abrió en un azul inmenso, salpicado de nubes rosadas. El sol, un sol de verdad, no el reflejo pálido de antes, asomó por primera vez en siglos, bañando todo en una luz que hacía que hasta las sombras parecieran felices.
Auren se arrodilló despacio, con una sonrisa que nadie le había visto antes. El ciclo se cierra y se abre de nuevo. La niña de luz se acercó a Lyra y le tomó las manos. Su toque era cálido como un abrazo de madre que nunca habías conocido. El reino helado ya no necesita ser solo helado. Tú lo despertaste. Ahora puede ser todo. Frío cuando quiera proteger, cálido cuando quiera crecer, soñador cuando quiera volar. Pero para que el equilibrio sea perfecto, alguien debe quedarse como guardián de la llama que une ambos mundos. Lyra sintió que su llama azul-violeta se expandía, se mezclaba con la luz dorada, se volvía parte de todo. No dolía, era como volver a casa después de un viaje muy largo. La niña de luz se desvaneció despacio en partículas de sol, pero su voz quedó flotando. Elige, portadora, quédate y cuida el nuevo Elindra, o lleva la semilla contigo y deja que el reino siga cambiando solo, libre, eterno. El jardín, ahora un paraíso de agua, flores, luz y sueños mezclados, esperó en silencio absoluto. Lyra miró alrededor. Los ríos fluían con peces de colores arcoíris. Los árboles cantaban con hojas que parecían alas. El viento traía risas de niños que aún no habían nacido. Y entonces sonrió, porque entendió que no había miedo que valiera más que esto. «Me quedo», susurró. Y en ese momento, el reino helado dejó de ser solo helado. Se convirtió en Elindra, el reino de los sueños despertados. Érase una vez, en las montañas flotantes de Aetherion, un reino donde las nubes eran tan densas que formaban islas vivas y los vientos cantaban melodías antiguas. Vivía una dragona llamada Lunara. Lunara no era como los dragones de las leyendas que escupían fuego negro o arrasaban ejércitos. Sus escamas eran de un plateado iridiscente que cambiaba según la luz de las estrellas, a veces azul como el amanecer, a veces violeta como el crepúsculo, y cuando estaba muy feliz, brillaban con destellos dorados, como si llevara el sol atrapado dentro. Sus alas eran translúcidas, tejidas con hilos de luz lunar, y cuando volaba, dejaba un rastro de polvo estelar que hacía crecer flores nocturnas en las rocas donde aterrizaba. Pero Lunara estaba sola. Desde hacía siglos, los dragones mágicos habían ido desapareciendo uno a uno. Algunos se habían escondido en cuevas profundas, otros se habían convertido en estatuas de cristal para proteger sus tesoros, y los más antiguos simplemente se desvanecieron en la niebla, dejando solo ecos de sus rugidos en el viento. Una noche de luna llena, mientras Lunara descansaba en la cima de la isla más alta, aquella que flotaba tan cerca de las estrellas que parecía tocarlas, sintió un temblor suave en su pecho. No era hambre, ni miedo, era algo más antiguo, el llamado. Bajó la cabeza y vio, entre las grietas de la roca musgosa, un huevo diminuto que no había estado allí antes. Era del tamaño de su garra, cubierto de escamas suaves como perlas, y emitía un latido de luz tenue, como un corazón latiendo bajo el agua. Lunara lo cubrió con sus alas para protegerlo del viento frío. «Pequeño, ¿quién te trajo hasta mí?», susurró, y su aliento formó copos de luz que danzaron alrededor del huevo. Pasaron días, semanas. Lunara no se movió. Traía gotas de rocío estelar para humedecer la cáscara. Cantaba canciones en la lengua olvidada de los dragones primordiales. Y cada noche dejaba que la luna bañara el huevo con su plata pura. Hasta que una madrugada, justo cuando la primera estrella del alba parpadeaba, la cáscara se agrietó. De dentro salió un dragoncito con escamas del color del amanecer naciente.
rosado suave, con vetas de oro y azul. Sus ojos eran enormes, curiosos, del color de un lago bajo el sol. Abrió las alas, aún húmedas y pegadas, y soltó un chillido tan pequeño y agudo que sonó más como un gorjeo de pájaro que como un rugido. Lunara sintió que algo dentro de ella se rompía y se recompuso al mismo tiempo. «Te llamaré Aeteris», dijo, «porque naciste entre las nubes y las estrellas, y algún día volarás más alto que cualquiera de nosotros». Aeteris creció rápido, como todos los dragones mágicos. En semanas ya volaba en círculos alrededor de Lunara, dejando estelas de chispas que formaban arcoíris efímeros. Aprendió a respirar no fuego, sino luz pura, un aliento que curaba las grietas en las islas flotantes, que hacía brotar manantiales de agua cristalina y que ahuyentaba las sombras que a veces se colaban desde los abismos entre las nubes. Pero el mundo no era solo maravilla. En las tierras bajas, los humanos habían olvidado a los dragones. Los veían como mitos peligrosos, y algunos cazadores de reliquias buscaban huevos antiguos para vender su magia en mercados negros. Una bandada de cuervos encantados, espías de un hechicero oscuro llamado Baelor, había visto nacer a Aeteris desde lejos y ahora volaban hacia el sur con la noticia. Lunara lo supo antes de que llegaran. Sintió el frío en sus escamas, el mismo frío que había sentido cuando los últimos dragones desaparecieron. «Tenemos que irnos, pequeño», le dijo una noche mientras el cielo se teñía de tormenta. «Pero no huiremos para siempre. Huiremos para encontrar a los demás, para recordarles que aún hay magia que proteger». Aeteris inclinó la cabeza, sus ojos brillando con determinación infantil. «¿Y si volamos juntos hasta el fin del cielo?», preguntó con su voz aún suave. Lunara sonrió, mostrando dientes como perlas talladas. «Entonces volaremos, mi luz, hasta que encontremos a todos los dragones dormidos, hasta que las islas vuelvan a cantar, hasta que el mundo recuerde que la magia no se conquista, se cuida». Y así, bajo un cielo lleno de auroras que parecían alas extendidas, Lunara y Aeteris alzaron el vuelo. Sus siluetas se recortaron contra las estrellas. Una dragona plateada y un dragoncito de amanecer, dejando tras de sí un rastro de luz que prometía que los dragones mágicos no habían desaparecido para siempre. Solo estaban esperando el momento de volver a brillar. Lunara y Aeteris volaban juntos por las corrientes altas de Aeterion, donde las islas flotantes se mecían como barcos en un mar de nubes. Habían dejado atrás la isla natal de Lunara y ahora buscaban refugios antiguos, lugares donde los dragones mayores podrían estar durmiendo en cristales de tiempo. Aeteris, aunque ya volaba con gracia, aún era muy pequeño. Sus alas batían rápido para seguir el ritmo de Lunara, y a veces se cansaba y se posaba en su espalda ancha y plateada, acurrucándose entre las escamas que brillaban como luna llena. Una tarde, mientras cruzaban un valle entre dos islas gigantes, donde las nubes eran tan espesas que formaban cascadas lentas de niebla blanca, Aeteris sintió algo extraño, un cosquilleo en el pecho, como si una estrella diminuta se hubiera encendido dentro de él. «Madre, me siento raro», dijo, su voz aún suave y con un leve gorjeo. Lunara giró la cabeza, sin detener el vuelo. «Descríbemelo, pequeño. ¿Es como calor? ¿Como frío? ¿Como alas que quieren crecer más rápido?» Aeteris pensó un momento, ladeando la cabeza. «Es como si tuviera un río de luz dentro, y el río quiere salir, pero no sabe por dónde». Lunara sonrió con ternura y descendió suavemente hacia una isla pequeña y tranquila, cubierta de musgo luminoso y flores que solo abrían al atardecer. Aterrizaron en un claro, rodeado de rocas altas que formaban un anfiteatro natural. El sol se ponía, tiñendo todo de rosas y dorados, colores que hacían eco en las escamas de Aeteris. «Aquí estamos seguros», dijo Lunara, acomodándose con las alas plegadas como un manto protector.
Los dragones mágicos no nacemos con nuestro poder completo. Viene cuando el corazón está listo. Respira hondo y deja que el río fluya. No lo fuerces, solo ábrete. Aetheris se paró en el centro del claro, extendió sus alitas todo lo que pudo, que aún no eran muy grandes, y cerró los ojos. Inspiró profundo. El aire de Aetherion era dulce, con sabor a estrellas y rocío. Al principio no pasó nada, solo el viento suave moviendo las flores. Luego, un brillo tenue empezó en su pecho, justo donde latía su corazón. Era rosado al principio, como su color base, pero creció, se mezcló con oro y azul cielo. La luz salió por sus escamas en vetas brillantes, como si alguien hubiera encendido faroles diminutos bajo su piel. Aetheris abrió los ojos de golpe. «Madre, lo siento, es como cantar, pero con todo el cuerpo». Intentó exhalar, como cuando Lunara le había enseñado a respirar luz para curar grietas. Pero esta vez no fue un soplo controlado. Salió un chorro de luz pura, pero no recto. Se curvó en espirales, en formas. Primero formó un arco iris pequeño que giraba sobre su cabeza. Luego, las espirales se convirtieron en mariposas de luz, que volaron alrededor del claro, aterrizando en las flores y haciendo que éstas se abrieran todas a la vez, soltando polen que brillaba como polvo de estrellas. Pero lo más asombroso vino después. Las mariposas de luz se juntaron en el aire, formando una imagen flotante. Era una dragona enorme, antigua, con escamas de todos los colores del amanecer, durmiendo en una cueva de cristal. La imagen tembló, como un recuerdo que se despierta, y la dragona abrió un ojo. No era real, era un eco, un mensaje. La voz resonó suave en la mente de ambos. El pequeño portador de auroras ha despertado el don de los recuerdos vivientes. Con su aliento puede mostrar lo que fue olvidado, llamar a los dormidos, recordar a los perdidos. La imagen se desvaneció en chispas que cayeron como lluvia suave sobre Aetheris. Él se tambaleó un poco, mareado de emoción, pero sus ojos brillaban más que nunca. Lunara se acercó y rozó su hocico con el suyo. Tu poder especial, Aetheris, es recordar. No solo ves el pasado, lo haces vivir de nuevo. Puedes mostrarle al mundo los dragones que se fueron, despertar a los que duermen con visiones de lo que fueron y podrían ser otra vez. Eres un puente entre lo que fue y lo que será. Aetheris miró sus propias escamas, que ahora tenían vetas nuevas de luz que no se apagaban. Entonces, ¿puedo encontrar a los demás? ¿Puedo hacer que vuelvan? Lunara asintió, orgullosa y un poco emocionada. Sí, mi luz, pero con cuidado. Recordar es poderoso, y algunos recuerdos duelen antes de sanar. Practicaremos juntos. Empezaremos por los más cercanos, los que aún respiran en sueños profundos. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían celebrar, Aetheris practicó su nuevo don. Respiró luz suave y creó imágenes pequeñas. Un dragón rojo durmiendo en una montaña lejana. Una dragona verde flotando en una nube eterna. Cada visión hacía que Lunara sonriera más amplio. Y así, el dragoncito de amanecer descubrió que no solo volaba, también podía hacer que el pasado volara de nuevo. El viaje continuaba, pero ahora con un propósito más claro: despertar a la familia perdida, uno recuerdo vivo a la vez. El hechicero Baelor se enteró del nuevo don de Aetheris esa misma noche. En las profundidades de la Torre de las Sombras Eternas, un pináculo negro que se erguía en las tierras bajas, donde las nubes nunca llegaban y el cielo siempre parecía cubierto de humo púrpura. Baelor estaba inclinado sobre un espejo de obsidiana pulida. El espejo no reflejaba su rostro demacrado, ni su capa bordada con runas que absorbían la luz. En cambio, mostraba visiones robadas del viento y las estrellas. Primero vio un destello rosado dorado
entre las islas flotantes. Luego, la imagen se aclaró. Un dragoncito respirando espirales de luz que formaban recuerdos vivos. Vio a la dragona ancestral dormida en su cueva de cristal abrir un ojo en la visión. Oyó la voz etérea que hablaba del don de los recuerdos vivientes. Baelor se enderezó lentamente. Sus ojos, dos pozos de violeta ardiente, se entrecerraron. Una sonrisa fría curvó sus labios finos. Un puente entre lo olvidado y lo que vendrá, murmuró, y su voz resonó como vidrio rompiéndose en la distancia. Justo lo que necesito para despertar a los antiguos y doblegarlos a mi voluntad. No dejaré que una cría lo desperdicie en sueños bonitos. Extendió una mano enguantada en cuero negro. De las sombras de la torre surgieron sus cuervos encantados. No eran aves comunes. Sus plumas eran más oscuras que la noche, con bordes que brillaban como obsidiana mojada. Sus ojos ardían con un rojo infernal, y en cada pico llevaban un fragmento de magia robada. Un ojo que veía a través de tormentas, un ala que cortaba el viento, un graznido que podía llevar órdenes a leguas. «Id», ordenó Baelor, y las runas de su capa se iluminaron con un pulso púrpura. «Encontrad al dragón de auroras y a su guardiana plateada. Observad, no ataquéis aún, pero traedme su rastro, su aliento, un recuerdo que pueda robar. Si el pequeño puede despertar a los dormidos, yo los despertaré para mí». Los cuervos alzaron el vuelo en una nube negra y graznante. Salieron por las ventanas rotas de la torre, cortando el aire como cuchillas vivas. Se dispersaron en formaciones precisas. Algunos volaron hacia el norte, siguiendo las corrientes que Lunara y Aetheris habían tomado. Otros se escondieron entre las nubes bajas, invisibles para ojos comunes. Unos pocos se posaron en las islas flotantes cercanas, fingiendo ser aves normales, mientras sus ojos rojos escaneaban el horizonte. Mientras tanto, Lunara y Aetheris descansaban en una isla pequeña y protegida, rodeada de cascadas de niebla que amortiguaban los sonidos. Aetheris practicaba su don con cuidado, respiraba luz suave y creaba visiones pequeñas de flores que nunca había visto, de ríos que fluían hacia el cielo. Lunara lo observaba orgullosa, pero de pronto alzó la cabeza. Sus escamas plateadas se erizaron ligeramente. «Algo nos mira», susurró. Aetheris dejó de respirar luz. Miró alrededor, curioso más que asustado. En la distancia, sobre una roca alta, un cuervo solitario los observaba. Sus ojos rojos brillaron una vez, como brasas en la penumbra, antes de abrir las alas y desaparecer entre las nubes. Lunara extendió una ala protectora sobre su cría. «Baelor sabe de ti ahora, pequeño. Sus ojos vuelan donde sus pies no pueden. Debemos movernos más rápido y con más cuidado. Tu don es una luz en la oscuridad. Atrae tanto a los que quieren protegerla como a los que quieren apagarla». Aetheris inclinó la cabeza, sus ojos de lago brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Entonces, ¿volamos más alto? ¿O buscamos al primer dormido antes de que nos encuentren?» Lunara miró al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a asomarse entre las nubes. «Volamos, pero esta vez tú guiarás con tu aliento. Muéstrame el camino hacia el más cercano, y que los recuerdos nos protejan antes de que las sombras nos alcancen». Los cuervos de Baelor seguían llegando, uno tras otro, tejiendo una red invisible alrededor de las islas flotantes. El hechicero, en su torre, sonrió de nuevo. El juego había comenzado. Lunara y Aetheris alzaron el vuelo al amanecer, cuando las nubes de Aetherion se teñían de rosas y dorados que hacían eco en las escamas del pequeño dragón. Lunara volaba delante, abriendo camino entre las corrientes altas, pero era Aetheris quien guiaba ahora con su don recién despertado. «Cierra los ojos, pequeño», le dijo Lunara suavemente mientras planeaban en una corriente cálida.
Siente el río de luz dentro de ti. Pregúntale, ¿dónde está el más cercano? Muéstranos el recuerdo que llama. Aeteris obedeció, extendió sus alitas todo lo que pudo, inspiró hondo el aire estrellado y exhaló despacio. No fue un chorro fuerte esta vez, fue un susurro de luz rosada dorada que se curvó en el aire frente a ellos, formando espirales suaves como niebla luminosa. La luz se condensó en una visión flotante, una cueva profunda en una isla flotante lejana, oculta entre cascadas de nubes eternas. Dentro, un dragón enorme dormía enroscado sobre un lecho de cristales azules y violetas. Sus escamas eran de un verde esmeralda profundo, con vetas plateadas, como un bosque antiguo congelado en el tiempo. Sus alas plegadas cubrían tesoros olvidados, gemas que brillaban con luz propia, pergaminos enrollados de piel estelar. Su respiración era lenta, profunda, como el latido de la tierra misma. El dragón se llamaba Verdantia, guardiana de los bosques flotantes, la que una vez había hecho crecer árboles enteros en islas estériles con solo un soplo. La visión tembló y se desvaneció en chispas que cayeron como lluvia suave sobre las alas de Aeteris. «Allí», exclamó el pequeño, sus ojos brillando con emoción. «Está durmiendo en una isla al norte, donde las nubes forman un remolino gigante». Lunara asintió, orgullosa. «Entonces volamos al norte, mi luz, pero con cuidado. Los cuervos de Baelor ya nos siguen. Siento sus ojos rojos en la distancia». Cruzaron el cielo durante horas, esquivando tormentas de niebla y corrientes traicioneras. Aeteris practicaba su don en pequeños impulsos. Creaba visiones fugaces del camino para confirmar la ruta, asegurándose de que no se desviaran. Al atardecer, llegaron a la isla. Era enorme, con bordes cubiertos de musgo luminoso y un remolino de nubes en el centro que descendía como un tornado invertido hacia una grieta en la roca. Lunara aterrizó primero, escaneando con ojos plateados. «Aquí, la entrada está abajo. Quédate cerca, Aeteris». Descendieron por el remolino, usando las alas para planear en espiral. Dentro de la cueva, el aire era fresco y cargado de magia antigua. Cristales crecían de las paredes como árboles de hielo azul, iluminando todo con un resplandor suave. En el centro, tal como en la visión, dormía Verdantia, su cuerpo enorme enroscado, cola cubriendo hocico, alas plegadas como montañas verdes. Aeteris se acercó despacio, el corazón latiéndole fuerte. Lunara se quedó a su lado, protectora. «Respira, pequeño», murmuró Lunara. «Muéstrale quién eres, recuérdale por qué vale la pena despertar». Aeteris cerró los ojos otra vez, inspiró y exhaló con todo su ser. Esta vez, el aliento de luz fue más grande, más cálido, espirales rosadas, doradas y azules que envolvieron a Verdantia como un abrazo luminoso. La luz penetró sus escamas, tocó sus recuerdos dormidos. La visión se formó alrededor de ellos, imágenes del pasado vivo. Verdantia joven, volando sobre bosques flotantes, soplando vida en islas áridas, riendo con otros dragones mientras el cielo se llenaba de flores etéreas. Luego, soledad. Los dragones desapareciendo uno a uno. Ella eligiendo dormir para preservar su magia hasta que alguien recordara. Las imágenes tocaron el corazón de Verdantia. Sus párpados temblaron. Un ronroneo profundo resonó en la cueva, como trueno lejano. Lentamente abrió los ojos. 2 esmeraldas brillantes que reflejaban la luz de Aeteris. Alzó la cabeza, escamas crujiendo como hojas en otoño. Miró primero a Lunara, luego al pequeño dragón de auroras, pequeño portador de recuerdos. Su voz era profunda, cálida, como viento entre árboles antiguos. «Has traído de vuelta lo que el tiempo quiso olvidar. Gracias». Se estiró, alas desplegándose hasta tocar las paredes de la cueva. Cristales se iluminaron más fuerte y un brote verde surgió del suelo helado, creciendo en segundos hasta convertirse en un árbol pequeño con hojas que brillaban como estrellas.
Verdantia inclinó la cabeza hacia Aetheris y rozó su hocico con el suyo. Tu don es puro, úsalo con sabiduría, y yo volaré contigo. Los demás nos esperan. Lunara sonrió, sus escamas plateadas brillando de emoción. Bienvenida de vuelta, Verdantia. El cielo de Aetherion ya no estará tan vacío. Aetheris gorjeó feliz, dando saltitos con sus patitas. Pero en la distancia, fuera de la cueva, un graznido bajo resonó. Los cuervos de Vaelor habían visto todo. El hechicero ahora sabía que el primer dragón había despertado y que el pequeño de Auroras era la clave. El trío alzó el vuelo juntos, Plateada, Amanecer y Esmeralda, dejando un rastro de luz y hojas flotantes. El viaje continuaba, más fuerte, más brillante, pero las sombras se acercaban. Los tres dragones, Lunara Plateada, Verdantia Esmeralda y Aetheris de Auroras, volaban en formación cerrada, surcando el cielo crepuscular de Aetherion. Las alas de Verdantia eran tan anchas que creaban una corriente propia, ayudando a los más pequeños a planear sin esfuerzo. Aetheris, emocionado por haber despertado a la guardiana de los bosques, no paraba de gorjear pequeñas notas de luz que flotaban como burbujas brillantes a su alrededor. Pero la paz duró poco. Desde las sombras entre las nubes bajas, una bandada de cuervos encantados emergió como una mancha negra que devoraba la luz. Eran más de 20 esta vez, no simples observadores. Sus plumas brillaban con runas púrpuras robadas de la magia de Vaelor, y en sus garras llevaban fragmentos de cristal oscuro que absorbían la luz como agujeros en la realidad. El hechicero había dado la orden clara: robar el don del pequeño antes de que despertara a más dragones. El primer cuervo se lanzó en picada directo hacia Aetheris, graznando un chillido que sonaba como metal rasgando cristal. Lunara rugió y giró en el aire, interceptándolo con un ala plateada que brillaba como luna llena. El cuervo chocó contra ella y rebotó, pero no cayó. Sus alas encantadas lo estabilizaron en el acto. Verdantia respondió con un soplo profundo. De su hocico salió un viento verde cargado de semillas vivas que brotaron en el aire, convirtiéndose en enredaderas etéreas que intentaron atrapar a los cuervos. Algunas aves quedaron envueltas, cayendo en espiral hacia las nubes bajas, pero la mayoría esquivó las plantas con una agilidad sobrenatural. «Aetheris, quédate detrás de mí», gritó Lunara, posicionándose como escudo. Pero los cuervos no buscaban matar, buscaban robar. 3 de ellos, los más grandes, formaron un triángulo alrededor de Aetheris. Sus ojos rojos brillaron al unísono y proyectaron haces de luz púrpura oscura que se unieron en el centro, creando un vórtice diminuto pero poderoso. Un pozo de sombras que succionaba la luz a su alrededor. El vórtice apuntó directamente al pecho del pequeño dragón, donde latía su río de auroras. Aetheris sintió el tirón. Fue como si alguien le arrancara un pedazo de alma. Su luz rosada dorada empezó a fluir hacia afuera en hilos finos, atraída por el pozo. Gritó, un gorjeo agudo y asustado, y sus alas se agitaron con pánico. «No», rugió Verdantia. Extendió sus alas enormes y creó una barrera de hojas luminosas que envolvió a Aetheris como un capullo vivo. Las hojas absorbieron parte del tirón, pero no todo. Algunos hilos de luz siguieron escapando, formando visiones fragmentadas en el vórtice, recuerdos fugaces de dragones dormidos, de islas florecientes, del nacimiento de Aetheris bajo la luna. Lunara no esperó más. Voló directo hacia el triángulo de cuervos, escupiendo un aliento de luz lunar pura, que era frío y cortante como escarcha estelar. Golpeó a 2 de ellos de lleno. Sus plumas encantadas se congelaron y cayeron como piedras negras hacia el abismo. El tercero graznó de furia y retrocedió, pero no antes de que el vórtice capturara un solo recuerdo completo, la visión que Aetheris había mostrado al despertar a Verdantia, el eco de su juventud en los bosques flotantes.
Con ese fragmento robado, los cuervos supervivientes giraron en masa y huyeron hacia el sur, desapareciendo entre las nubes tormentosas. Llevaban consigo un pedazo del don de Aetheris y la certeza de que Vaelor ahora tenía una herramienta para rastrear a los dormidos. Aetheris temblaba entre las alas protectoras de Verdantia. Su luz interior estaba más tenue, como una aurora debilitada por la niebla. Lo siento, murmuró con voz pequeña. Se llevaron algo. Lunara se acercó y rozó su hocico con ternura. No te disculpes, mi luz. Lo que robaron fue un recuerdo viejo. Tú sigues teniendo el río entero dentro. Y ahora sabemos que Vaelor no solo quiere capturarnos, quiere usar tu don para controlar a los que despertemos. Verdantia inclinó su cabeza enorme. El hechicero siempre ha envidiado lo que no puede crear. Robar un recuerdo es como robar una semilla. Puede plantarla, pero nunca hará crecer el mismo árbol. Tu poder es tuyo, pequeño, solo más débil por un rato. Descansa, y cuando recuperes fuerzas, tu luz será aún más brillante por haber sobrevivido a la sombra. Aetheris levantó la vista. Aunque temblaba, sus ojos de lago brillaban con una chispa nueva. No solo miedo, sino rabia suave, protectora. Entonces, no dejaré que robe más. El próximo que despertemos, lo protegeremos mejor. Los 3 dragones reanudaron el vuelo, más unidos, más alerta. El cielo de Aetherion se oscurecía con nubes de tormenta lejanas, pero en el horizonte norte aún brillaba una promesa de islas ocultas y dragones dormidos. Vaelor, en su torre, sostenía ahora un cristal negro donde latía el recuerdo robado, la imagen de Verdantia joven. Sonrió con frialdad. Uno menos para proteger al pequeño, y pronto todos los demás serán míos. Pero no sabía que en el pecho de Aetheris el río de luz ya empezaba a fluir de nuevo, más fuerte, aprendiendo de la pérdida. Lunara, Verdantia y Aetheris encontraron refugio en una isla oculta llamada Nebulosa Silenciosa, un lugar donde las nubes formaban un capullo tan denso que ni el sol ni los ojos de los cuervos podían penetrar fácilmente. Era un nido natural de niebla luminosa y rocas cubiertas de musgo que brillaba suavemente, como si la isla respirara paz. Allí, durante 3 días y 3 noches, Aetheris descansó. Lunara y Verdantia montaron guardia por turnos. Una volaba en círculos altos para vigilar el horizonte. La otra se acurrucaba alrededor del pequeño dragón, envolviéndolo con alas protectoras que olían a bosque antiguo y luna plateada. Cada amanecer, Aetheris respiraba luz tenue, solo lo suficiente para curar las grietas que el robo del recuerdo había dejado en su interior. Al principio, la luz salía débil, temblorosa, como una vela en el viento, pero poco a poco, el río dentro de él se hacía más profundo, más ancho, aprendiendo a fluir sin miedo. En la tercera noche, bajo un cielo que parecía un manto de terciopelo negro, salpicado de diamantes, Aetheris se despertó de golpe. Sus ojos se abrieron grandes, brillando con un resplandor rosado dorado, más intenso que nunca. No era solo luz, era fuerza recuperada y algo más. Madre, Verdantia, lo siento venir, susurró, su voz ya no tan infantil, sino con un eco nuevo, como si hablara desde un lugar más antiguo dentro de sí mismo. Se puso de pie en el centro del claro musgoso, extendió las alas, que habían crecido un poco durante esos días de descanso, y respiró hondo, muy hondo. Esta vez no controló el aliento, lo dejó salir por completo. La luz brotó como una aurora entera, rosada, dorada, azul cielo, violeta profundo. Se expandió en espirales gigantes que envolvieron la isla entera, haciendo que las nubes se abrieran como cortinas. Y entonces apareció la visión más poderosa que habían visto hasta ahora. No era una imagen pequeña flotando en el aire. Era un mundo entero que se desplegaba a su alrededor. Vieron una montaña flotante enorme, la más grande de Aetherion.
llamada Cumbres del Trueno Eterno. En su corazón, dentro de una caverna tallada por relámpagos antiguos, dormía un dragón colosal de escamas negras como tormenta nocturna, con vetas plateadas que brillaban como rayos atrapados. Sus alas eran nubes cargadas de electricidad, y cada respiración hacía que truenos lejanos resonaran en el eco de la visión. Se llamaba Tempestrion, el señor de las tormentas, el que una vez había calmado huracanes con un susurro y había creado ríos de lluvia dulce para las islas sedientas. Pero la visión no se detuvo en la belleza, se profundizó, como si Aetheris hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Vieron a Baelor en su torre, sosteniendo el cristal negro con el recuerdo robado de Verdantia. El hechicero ya no sonreía con frialdad, estaba furioso. Usaba el recuerdo robado como ancla para un hechizo mayor, un ritual de invocación forzada. Intentaba despertar a Tempestrion él mismo, pero no con luz pura, sino con sombras y cadenas de magia oscura. En la visión, las cadenas púrpuras se clavaban en las escamas del dragón dormido, y Tempestrion rugía de dolor en sueños, retorciéndose sin despertar del todo. Cada intento hacía que la montaña flotante temblara, y grietas de relámpago negro empezaban a extenderse por el cielo de Aetherion. Y lo peor, Baelor había descubierto algo más. En el recuerdo robado había un fragmento oculto que Aetheris no sabía que llevaba. Una profecía antigua, susurrada por dragones primordiales. Cuando el portador de auroras despierte al Señor de las Tormentas, el equilibrio se romperá o se completará. Pero si las sombras llegan primero, las tormentas se volverán eternas y Aetherion caerá en una noche sin fin. La visión se desvaneció con un último destello, dejando a los 3 dragones en silencio. Aetheris jadeaba, pero no estaba débil. Al contrario, su luz interior brillaba más fuerte que nunca, como si el robo hubiera sido solo una prueba para hacerla crecer. Tempestrion, estás sufriendo, dijo con voz temblorosa pero decidida. Baelor ya empezó. Si no llegamos antes que termine su ritual, las tormentas no serán nuestras aliadas, serán su arma. Lunara rozó su ala con la suya. Entonces, no hay tiempo que perder. Volamos a Cumbres del Trueno, juntos. Verdantia extendió sus alas verdes, creando una corriente ascendente que los impulsó al cielo. El peligro es mayor de lo que imaginábamos, pequeño, pero también lo es la esperanza. Tu don ya no es solo recordar, es prevenir. Has visto lo que podría pasar. Ahora podemos cambiarlo. Los 3 alzaron el vuelo hacia el norte, cortando nubes que ya empezaban a cargarse de relámpagos negros. En la distancia, truenos retumbaban como advertencia o como llamada desesperada. El siguiente dragón los esperaba, pero también los esperaba una batalla contra el tiempo y las sombras. Los 3 dragones volaban a toda velocidad hacia las cumbres del trueno eterno, cortando nubes que ya no eran blancas, sino cargadas de un gris plomizo y venas de relámpago negro. El viento aullaba como si Aetherion mismo estuviera gritando de dolor. Aetheris, con su luz interior recuperada y más brillante que nunca, lideraba el camino con visiones fugaces que iluminaban la ruta entre las tormentas manipuladas. Pero el camino no era solo difícil, era peor de lo que habían imaginado. Primero llegaron las tormentas vivas. No eran fenómenos naturales. Baelor había infundido su magia oscura en ellas. Relámpagos púrpura negros se retorcían como serpientes, formando cadenas que intentaban enredar las alas de los dragones. Lunara esquivaba con giros plateados. Verdantia creaba barreras de enredaderas etéreas que absorbían descargas, pero Aetheris sintió el tirón más fuerte. Cada rayo parecía buscar su luz interior, como si quisiera apagarla de una vez. Entonces apareció lo peor. Desde el corazón de la tormenta descendió una sombra colosal, no un cuervo, sino una manifestación de Baelor mismo. No su cuerpo físico, eso aún estaba en la torre, sino un avatar hecho de humo púrpura, relámpagos negros
y miles de ojos rojos flotantes. Era una tormenta con forma de hechicero, capa de nubes tormentosas, manos de rayos que se extendían como garras, y en el centro de su pecho, el cristal negro con el recuerdo robado brillaba como un corazón corrupto. El portador de auroras, rugió la voz de Vaelor, multiplicada por 1000 truenos. Tu don será mío, y con él despertaré tormentas que ahogarán a Aetherion en oscuridad eterna. El avatar lanzó un torrente de cadenas de sombra que se enroscaron alrededor de Verdantia, clavándose en sus escamas verdes. Ella rugió de dolor, pero no cedió. Sopló un viento de semillas vivas que explotaron en explosiones de luz verde, rompiendo algunas cadenas. Lunara se lanzó contra el avatar, su aliento lunar cortando como cuchillas de escarcha estelar, pero el humo se reformaba cada vez que lo atravesaba. Aetheris, en el centro del caos, sintió miedo, pero también rabia protectora. Cerró los ojos y respiró con todo su ser. Esta vez no fue una visión suave, fue una explosión de recuerdos vivos. La luz rosada, dorada, azul, violeta brotó de su pecho como una supernova. No formó imágenes pequeñas, creó un espejo gigante de aurora en el cielo, reflejando no solo el pasado, sino el futuro posible. En ese espejo apareció Tempestrion despertando con furia, pero no bajo las cadenas de Vaelor, libre, rugiendo truenos limpios que disipaban la oscuridad. Luego, todos los dragones dormidos, decenas, cientos, alzándose uno a uno, guiados por la luz de Aetheris. Y al final, Vaelor solo, en su torre derruida, enfrentando la soledad que él mismo había creado. La visión no solo mostró, convenció. Los ojos rojos del avatar parpadearon. El cristal negro en su pecho crujió. El recuerdo robado, el de Verdantia joven, se liberó de golpe, volviendo a Aetheris como un rayo de luz pura. El avatar gritó, un sonido que hizo temblar las islas flotantes y empezó a deshacerse en jirones de humo. Pero Vaelor no se rindió sin pelear. Con un último esfuerzo, lanzó todo su poder restante. Una lanza de relámpago negro directo al corazón de Aetheris. Lunara y Verdantia se interpusieron al mismo tiempo. Lunara con su ala plateada, Verdantia con su cuerpo entero. El impacto fue cegador. Ambas rugieron de dolor, pero el golpe se dividió entre ellas. No alcanzó al pequeño, y entonces Aetheris voló directo al centro del avatar moribundo. «No más robos, no más oscuridad», gritó con voz que ya no era de cría. Su aliento final fue un torrente de aurora pura que envolvió al avatar. La luz disolvió el humo, apagó los ojos rojos, rompió el cristal negro en 1000 pedazos que se convirtieron en estrellas fugaces. Vaelor, desde su torre lejana, sintió el contragolpe. Su magia se volvió contra él. La torre empezó a agrietarse. Las sombras que la sostenían se disiparon, y el hechicero cayó en un abismo de su propia creación, gritando hasta que el silencio lo tragó. El cielo se aclaró. Las tormentas negras se disiparon como pesadillas al amanecer. Llegaron a cumbres del trueno, justo cuando las cadenas púrpuras se deshacían solas. Tempestrion abrió los ojos, azules como relámpagos limpios, y rugió una bienvenida que hizo llover agua dulce sobre todas las islas. Uno a uno, los dragones dormidos empezaron a despertar, guiados por el eco de la aurora de Aetheris. El cielo de Aetherion se llenó de alas, plateadas, esmeraldas, tormentosas, doradas, rojas, azules, colores que no se habían visto en siglos. Aetheris, exhausto pero radiante, aterrizó en la cima de la montaña junto a Lunara y Verdantia, que se recuperaban lentamente, pero sonreían con orgullo. «Lo hiciste, mi luz», susurró Lunara, rozando su hocico. Tempestrion inclinó su cabeza colosal. El portador de auroras no solo recordó, sanó. Aetherion es tuyo para proteger, pequeño, y nosotros volaremos contigo. El sol salió, bañando las islas flotantes en una luz eterna. Las nubes volvieron a ser blancas y suaves.
Los vientos cantaron melodías antiguas, y los dragones mágicos, todos, volaron juntos en círculos inmensos, tejiendo auroras vivas en el cielo. Y así, el reino que casi cayó en la noche eterna, se convirtió en el reino de las auroras eternas, donde cada amanecer era un recordatorio de que la luz, cuando se comparte, nunca se apaga. Aetheris miró al horizonte, sus alas ya más grandes, su luz interior, un faro para todos, y sonrió, porque sabía que la aventura no había terminado, solo había empezado de verdad. Fin. Buenas noches, pequeño guardián de auroras, que tus sueños sean tan brillantes como el cielo que acabamos de salvar.